En Conexión. Un espacio dedicado a la participación estudiantil, investigación, proyección social, con el sello de un periodismo informativo y responsable. En Conexión. Estamos ubicando. Pues es importante como tener presente eso, que siempre que hablamos de literatura podemos estar hablando del patrimonio cultural de la nación. Y en Zipaquirá tenemos un gran patrimonio cultural, no de la nación, pero sí en el ámbito municipal, en cuanto a escritores y poetas y diferentes autores zipaquireños. Como parte de la celebración del Día del Idioma, Uniminuto contó con la presencia de Ernesto Campos García, miembro de la Academia de Historia de Cundinamarca, quien a través de una conferencia develó historias, personajes y narrativas de Zipaquirá. Santiago Pérez Monsalve, Belisario Peña, Germán Castro Caicedo, entre otros escritores, fueron personajes principales dentro de la celebración organizada por el área del lenguaje del Programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto Zipaquirá. Con este evento, los estudiantes cumplieron así, una vez más, una cita con el idioma. Estás viendo En Conexión. Hola amigos de Conexión, hoy me encuentro con el profesor Arturo Rego y Sergio Alvarado, profesores de Comunicación Social y Periodismo. Bienvenidos a En Conexión. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Profesores, ¿cómo ven el cambio de la gramática en esta generación de comunicaciones rápidas? Bueno, es una pregunta nada fácil de responder. Evidentemente se registra un cambio de las formas como se expresa el idioma escrito a través de los medios de comunicación y yo lo veo como positivo, en el sentido de que las gramáticas siempre se piensan como hacer museo, hacer estática la lengua y hacerla como muy rígida. Expandir la forma como el lenguaje funciona en cuanto a un ente vivo me parece muy interesante, me parece algo que pues amerita más estudio, amerita profundizar en la temática. Entonces por un lado lo considero valioso, por otro también es preocupante, dado que las nuevas generaciones de comunicadores y de estudiantes universitarios en términos generales cada vez manifiestan más problemas en su redacción de textos, en la forma como presentan sus escritos y específicamente la problemática se debe a un escaso uso de la gramática de la lengua. Bueno, como muy en la línea de lo que nos expresa Arturo, creo que es importante también resaltar que, digamos que todos estos medios digitales responden casi que a un modelo que nació de países anglosajones. Entonces, casi que el idioma inglés también ha sido un factor determinante en que todo se abrevie. El idioma castellano tiene como una riqueza, si se quiere, un poco mayor en términos de estructuras y demás, pero Internet concretamente casi que ha respondido casi a la hegemonía del inglés, a la hegemonía de los desarrolladores de todos estos software y todas estas plataformas. Entonces también ha incidido, digamos que en buena medida en ese sentido. ¿Qué pasa? Que los chicos y toda esta generación arroba, como la denominan muchos, digamos que muchos investigadores, asumen que es positivo efectivamente, pero el problema es que a esta generación le cuesta como distinguir los contextos, es decir, está bien hablar digamos que en esa dinámica en una red social, pero efectivamente ya en un campo laboral, concreto en campos de la comunicación, cambiar el chip a decir, oiga, es que ya no tengo que abreviar el que a una Q nada más o a una K, cuesta, y a veces como que la divisoria de lo formal y lo informal se vuelve un poco difuso. ¿Cómo ayudar a que los estudiantes mejoren su gramática en las redes sociales? Bueno, ¿cómo ayudar a que los estudiantes mejoren su gramática en las redes sociales? Yo creo que una forma muy importante y que para mí, digamos, tiene que ver con el mal uso de la gramática, es menos la interiorización y memorización de reglas ortográficas o gramaticales y más un hábito lector que debería ser propio de los comunicadores, de los científicos de la comunicación, como yo les llamo, en el sentido de que justamente muchos de esos hábitos se dan como en cualquier lengua viva a través del uso. Entonces yo creo que es necesario también habituarnos como comunicadores
como estudiantes de comunicación también a las lecturas de todo tipo, pero sobre todo también a las lecturas literarias, a los clásicos literarios, porque digamos hay un acervo allí no solo del uso sintagmático del idioma, sino también de la gramática que digamos permite interiorizar más que memorizar. Yo creo que ya están llamados al fracaso esos métodos de interiorizar la gramática a través de la mnemotecnia, de estar memorizando, de estar grabando fórmulas, y más se da justamente es en el uso práctico, y ese uso práctico, esa habilidad práctica yo creo que se adquiere en un proceso lector juicioso, constante, que permita digamos al comunicador expandir ese horizonte práctico del lenguaje, que cuando va a ser pasado, digamos, a un texto escrito se va a ver reflejado directamente. Evidentemente el proceso, digamos que la autonomía, digamos que el proceso de cada quien digamos que en sus ratos de ocio es la clave. No digo que vayamos a dedicarnos más tiempo de un libro que una red social, porque a esa generación es muy complicado pedírselo, pero sí que tengan, digamos que esa capacidad de leer grandes obras literarias, grandes clásicos, que les permite que muy seguramente luego cuando lean un libro de algún autor reciente, un periodista o el que sea, no sé, del año pasado, de este año, van incluso a darse cuenta por sí mismos de cómo han variado algunos modos de expresarse, como de pronto algunos arcaísmos ya se quedaron allá y sencillamente no se usan. Entonces todo ese tipo de cosas casi que es una labor mental, digamos que no digo que tienen que leerse física cuántica, tienen que leer Stephen Hawking para hacer unos haces en el término de argumentar, pero sí tienen que llevar procesos de leer todo tipo de cosas, que no sé si son comunicadores, no solo comunicación, que si son ingenieros, eso no significa que no tengan espacio para leer algún tipo de obra de ficción. Entonces todo ese tipo de métodos de alguna manera pueden minimizar. Evidentemente las famosas figuras, que eso es un fenómeno social como la de los memes, de alguna manera han impulsado este tema de los errores ortográficos, de abreviar mucho, pero se puede jugar incluso con esas figuras icónicas para de alguna manera rescatar un poquito y no desanclarnos como del pasado. Ese es el problema que quizás las tecnologías nos están dando, que la memoria, que es era como el estandarte de las antiguas sociedades, ahora se la asignamos a una máquina. Entonces decimos, yo no me voy a memorizar eso, yo no voy a aprender eso, porque cuando yo necesite esa información sencillamente me voy a dirigir a un computador y la voy a accesar y ya. Entonces ahí entra como esos peligros y esa responsabilidad de cada quien. Es una cosa supremamente autónoma y es compleja, evidentemente. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo en Conexión. En Conexión. Un espacio dedicado a la participación estudiantil, investigación, proyección social, con el sello de un periodismo informativo y responsable. En Conexión.